Y ya estamos con nuestra próxima invitada, Alejandra Jiménez, la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas. Ale, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación y antes que nada, de parte de la Unión Nacional de Artistas, felicitarte por esta nueva radio, por este nuevo medio que se le brinda también a nuestro sector tan importante. Sí, nosotros estamos muy emocionados y también con la Ale estuvimos hace poco en Valdivia. En Valdivia, así es. Les invitamos también a que revisen lo que fue ese CAWIN, que así se llaman esos encuentros de diálogos en Valdivia, en donde se invitó a los representantes de cultura de los candidatos Kast, Matei y Jara para que dieran delante un mundo un montón de gente. Y delante del mundo de la cultura, básicamente, porque fue organizado por la Unión Nacional de Artistas, por el Observatorio de Políticas Culturales y por el Festival de Valdivia. Llegaron 2 de 3. Sí. No le vamos a decir que no llegó. Lamentablemente llegaron 2 de 3 y era importante porque era el único debate que se generó desde el ámbito cultural previa a estas primeras elecciones. Igual estuvo entretenido con quienes llegaron. Sí, estuvo bueno y tú hiciste una excelente conducción, una excelente moderación, así que felicidades. Y vamos a tener otro. Vamos a tener otro, sí. Después de la segunda vuelta. El 3 de diciembre, con los 2 representantes de la cultura de los 2 candidatas que pasen a segunda vuelta. Sí, así que atentos con eso, les vamos a ir contando. Pero a propósito de eso mismo, ¿no? De esas actividades que está haciendo la UNA, es la razón de esta entrevista, porque queremos contar lo que la UNA ha preparado para presentar a los distintos candidatos y candidatas. Pero antes de ir a eso, quería que Lale nos contara un poco más respecto a la Unión Nacional de Artistas. ¿Qué es aquello? Bueno, la UNA, como le decimos nosotros cariñosamente, es efectivamente la unión de muchas asociaciones gremiales, sociedades de gestión y organizaciones culturales. De todas las disciplinas artísticas, la UNA está desde el año 2012, así que ya lleva hartos años haciendo un trabajo gremial importante, representativo para el sector, para todas las disciplinas. A mí me parece que eso es bien importante porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a las sociedades de gestión que están velando por un... Como Chile Actores, exacto, como la Chile Actores, la SCD, SADEL, y que la SCD y SADEL son parte de la UNA también, por cierto, y los sindicatos, ¿cierto?, que están siempre en la lucha y en el fortalecimiento también de sus sectores, de su disciplina. Pero la UNA engloba todas estas disciplinas. Tenemos todas las representaciones artísticas y organizaciones culturales también. Entonces eso hace que tengamos una mirada más amplia, por una parte, más transversal también, y que podamos hacer un aporte global. Porque lo que pasa mucho cuando tú haces un conversatorio, cuando hay un encuentro del mundo de las culturas con, en este caso, representantes, ¿cierto?, del comando, en fin, alguien pide la palabra y dice, no, es que cuando yo me gané un fondo, es que cuando las artes visuales, es que cuando las artes escénicas, porque cuesta mucho tener una mirada global. Claro. Y la UNA creo que hace ese aporte puntual, como que mira más allá de la disciplina, ¿cierto?, que también lo resalta, por cierto, porque es nuestra labor, derecho a autor, inteligencia artificial, en fin, muchas cosas, pero esta mirada global desde cómo las artes son parte del desarrollo del país, son parte de la construcción también y del fortalecimiento de la democracia. Sí, y además yo creo que es como qué es lo que aúna en la UNA a los trabajadores y creadores y creadoras, ¿no? Y creo que eso es súper importante porque está todo ese ámbito que es muy amplio desde las artes visuales, las artes escénicas, las artes audiovisuales, las artes musicales, etcétera, y qué es lo que tienen en común. Son más de 40 agrupaciones culturales y sindicatos de distintas disciplinas las que son parte de la Unión Nacional de Artistas, que a través de su directorio y a través de asambleas y otros encuentros van generando una mirada común. Y esa es la mirada común de la que queremos hablar hoy día y frente a el mundo de la cultura, que ayer justo lo analizábamos con Ignacio Rifo lo que ha sido las campañas y cómo algunos temas están absolutamente ausentes de la discusión. Totalmente. La cultura es uno de ellos. Así es. Desde ahí, ¿cuál es la perspectiva que tiene la UNA? Primero de lo que ha sido un poco la campaña y las propuestas de los candidatos, o la falta de ellas. La falta de ellas también, o sea, ¿cuánto hay? Todavía hay 4 candidatos, creo, que no tienen un programa, o sea, que no se refieren a artes, culturas y patrimonio en su programa, lo que me parece súper grave, a poquitas semanas de la elección. Porque es grave, no porque uno sienta, ay, no hablaron de, es grave porque no hay una visión de Estado frente a algo que es importante y relevante para el desarrollo humano de las personas. Sí, ese es el punto. Entonces, cuando vimos esta falencia, el directorio y la asamblea también, dijimos, bueno, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo aportamos? Uno de esos fue, ¿cierto?, ser parte del CAWIN que hicimos
en el Festival Internacional de Cine Valdivia. Y también preparamos un documento bastante pequeño, porque el otro día escuchaba un programa que estabas con la Bárbara Negrón. Como que no es que uno haya bajado las expectativas y que esté pidiendo menos, pero también creo que hay un criterio de realidad que tenemos que hacerle frente. Y frente a ese criterio de realidad es que abordamos algunos puntos que nos parecen fundamentales y mínimos comunes para cualquier programa de gobierno que se diga democrático y que se diga que está en pro del desarrollo del país. Y eso fue lo que preparamos, lo que hicimos, y entonces vamos a tener ahora una reunión a partir de la próxima semana con algunos de los comandos. No podemos ir a todos los comandos, pero vamos a ir a los comandos que están con perspectiva de pasar a segunda vuelta. Tenemos agendado ya con el comando de Janet Jara, con el comando de Belín Matei, y pronto agendar también con el comando de CAS, que a todo esto se han portado todos los comandos súper bien, nos han recibido, puertas abiertas a esta conversación que nos parece fundamental para poner algunos temas que para nosotras son relevantes. Y uno de esos temas principal es la conceptualización de una institucionalidad cultural. Algo que me pasó a mí desde un ámbito bastante personal, pero lo vimos como una también, es la falta de ideología, porque hay ideología. Cuando la gente dice que el arte no es político, es un error. El arte es ético, es estético y es político, porque hay una visión de mundo. Como cualquier acto que hacemos en el espacio público. Como cualquier acto que uno hace en un espacio público. Y me parece a mí que la conceptualización es importante porque te da un prisma, un foco, desde donde tú estás mirando, desde donde tú estás pensando el arte. Entonces estamos proponiendo que haya una señal clara de fortalecer la democracia cultural. Y cuando hablamos de democracia cultural es importante porque no estamos hablando solamente, y ojo, solamente de promover las artes como disciplinas artísticas y su sector, porque eso existe y va a ocurrir sí o sí, digamos. Esperamos, sí. Pero cuando ya no damos nada por sentado. Pero cuando hablamos de democracia, a diferencia de democratización, ¿cierto? Que uno está promoviendo más que nada el acceso a... Sí. La democracia cultural lo que hace es que te amplía el concepto donde todas y todos somos sujetas y sujetos de derecho al arte, a experimentar el arte. Sabemos, las personas que hemos trabajado el arte desde ámbitos distintos, no solamente a la creación, sino que también hemos trabajado con comunidades, con territorios. Tú sabes que yo vengo de una organización que se llama el Circo del Mundo, que estuve ahí 27 años, donde vemos, ellos siguen viendo todos los días, que el arte transforma la vida de las personas, transforma la vida de las comunidades, de los territorios. Entonces, cuando tú en un programa de gobierno progresista, democrático, no pones el arte en el centro del desarrollo humano, es complejo. Es complejo porque no te da perspectiva también. Porque cuando quieres mejorar la seguridad de un país o la educación de un país, no te aparece el arte y las culturas como parte de una herramienta y de un instrumento que tú puedes utilizar para prevenir, para mejorar la calidad de vida de las personas, para recuperar los barrios. Entonces, eso nos parece fundamental como punto uno de ponerlo en esa discusión, de convencer a los comandos a que puedan sumarse también a esa perspectiva de democracia cultural. Ahora, lo que aprendimos en ese Cawin hace un par de semanas era que incluso aquellos más conservadores, diríamos, y que sospechábamos más que no tuviesen una perspectiva del rol que tiene el arte y la cultura en la construcción de comunidades, en la construcción de hábitats seguros, ¿no? Que eso ha sido demostrado largamente en distintas experiencias a lo largo del mundo y también en Chile, como el Circo del Mundo, es un súper buen ejemplo de eso. A mí me da la impresión, y lo pueden revisar ahí en el canal del Festival Internacional de Cine Valdivia, que todos entienden, ¿no?, el rol del arte, pero quizás ahí es donde hablamos de la conceptualización, porque le preguntamos, por supuesto, al representante de CAS, ¿qué entendían ellos por cultura? También. Sí. Y también ahí hay un tema que es súper complejo, que tiene que ver cómo cultura son las artes, cultura es la representación de la patria, pero de una manera súper específica, en el caso particular de ese candidato. De identidad, ¿no? Hablaba, ¿no? Claro, y de lo que nos diferencia de otros. Exacto. ¡Wow! Entonces, vean ahí el desarrollo de esa conversación. Sí, hay que verlo, sí. Pero creo que también hay una cosa, pero me preguntaba mientras te escuchaba, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se conceptualiza? Porque hoy día hay una institucionalidad, ¿no? Sí, hay una institucionalidad que declara además en su misión, que está ahí en el año 2023, declara democracia cultural como
como algo que promueve y que se fortalece. Eso se va haciendo carne en los programas, Antonella, como por ejemplo al inicio de este gobierno, el primer año, segundo año, los patios culturales. No sé por qué terminaron los patios culturales. Es bien lamentable porque los patios culturales era algo que se hacía en conjunto con la seguridad, con el Ministerio del Interior y con la seguridad pública. Y eran espacios culturales que se generaban en los barrios más complicados de las regiones, de diversas regiones del país. Eso es, por ahí va. Sí. Entonces, por eso que nos parece importante poner el punto. Y no solo para la comunidad. Yo creo que la clave de la democracia cultural es la idea de con la comunidad. Con la comunidad, exacto. Por eso es la diferencia de la experiencia con el acceso. Y no es una lucha entre una y otra. No, pueden convivir perfectamente. Conviven las dos perfectamente. Si el arte tiene que seguir haciendo arte, generando bienes culturales, la gente tiene que seguir siendo público, aplaudir la belleza y la no belleza también, y reflexionar al respecto. Pero las personas todas tienen derecho y son sujetos y sujetas de derecho a expresarse a través del arte, porque eso genera creatividad, ¿cierto? Mejora la comunicación, la cohesión social, la equidad también, en fin, se hace comunidad, se hace barrio. Creo que ahí eso es importante y es algo que vamos a discutir ahí con los comandos, a convencerlos, como te decía, de ponerlo en la reflexión para los futuros gobiernos. Ahora uno sabe que te puede ir mejor con uno que con otro, pero que va a ser también como nuestra lucha de batalla, lo va a hacer. Ahora, otra cosa, perdona, y otra cosa al respecto que va bastante de la mano, y que va de la mano también con algo que como UNA también vamos a solicitar, que es el 1% para cultura. Y va de la mano también la institucionalidad cultural, porque todavía es pequeña, porque todavía es frágil, porque todavía sabemos que en la medida que vaya creciendo un presupuesto, se requiere de mayor orgánica. Hay regiones que no dan abasto con las funcionarias y funcionarios que tienen, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices este incremento de presupuesto, necesita y requiere un incremento también de orgánica, de organización, de reestructuración quizás, pero sobre todo de poder tener gente para los distintos programas y una cantidad adecuada. Nosotros sabemos, tú que postulas a proyectos, yo también que he postulado a proyectos miles de años en mi vida. Cuando uno recibe una carta el 2025 de que tiene que cambiar una boleta del año 2016 de un proyecto, eso te da cuenta de que que la gente que está ahí no da abasto con la cantidad de trabajo que hay. Y el incremento del 1% tiene que ir acompañado de eso. Eso también es el segundo punto que nosotros queremos poner con valor, porque creemos que el compromiso del 1% a cultura que este gobierno dio desde el día 1 y que no se cumplió claramente, ¿cierto? Tiene que ser algo que una bandera que nosotros no vamos a bajar por ningún motivo, porque nos parece que todavía es poco, pero es algo que el sector ha requerido desde hace mucho tiempo, que es necesario para el bien común de todas y todos. Y creo que también, como lo hacíamos en ese CAWIN, pueden, insisto, verlo, ir contra los mitos, ¿no? Porque la idea de la inversión... Hoy día en Chile, el presupuesto del Estado que se gasta en cultura es menos del 0,7. Menos del 0,7. O sea, hay un 0,6 para el presupuesto 2026. Eso es, 0,6. 0,6. No, yo quiero recordarte que el que más había tenido, que era el presidente Lagos, había sido 0,5. La presidenta Bachelet estuvo entre un 0,4, por ahí, entre medio, entre el 0,4 y 0,5. Después el presidente Piñera, siempre 0,30 y algo. Y este gobierno, el incremento que ha habido, que lo ha habido, porque no se puede decir que no ha habido, sí, ha habido. Pero estamos recién en un 0,5. Estamos lejos del 1. Estamos muy lejos del 1. Y, bueno, también me pregunto a veces si ha sido bueno este autobombo de decir que este crecimiento cultura ha sido tan grande, porque la gente cree que se está sacando plata de todos los sectores, de todos los ámbitos, para dar a cultura, de hecho, no es así. Hacia allá quería ir, porque decir, para quienes nos escuchan, que con este 0,6... y con menos incluso, el 2016, porque no tenemos datos más recientes, el aporte que hicieron la cultura y las industrias creativas al Producto Interno Bruto de Chile fue sobre el 2,2%. Exacto, 2,2%. Y eso es un dato antiguo, ese es un dato que tiene 9 años y hoy día sin duda esa cifra ha crecido. Eso es un dato, ¿no? Y otro que también fue parte de lo que conversamos ahí con los representantes de los candidatos en el CAWIN, es
esta conversación que ustedes están teniendo con los distintos comandos está en el contexto de la discusión por el presupuesto del próximo año, que va a administrar uno de esos comandos, no uno de esos candidatos. Y sigue existiendo esto que tú decías, ¿no? Que si ponemos plata en cultura la estamos sacando de seguridad, sin entender que una cosa aporta a la otra. Además. ¿No? Entonces, ahí en el Cagüín, ambos representantes se comprometieron a que sus parlamentarios, a pesar de que históricamente no ha sido así, iban a apoyar el presupuesto que se presentaba este año. Sí, pues, ambos lo hicieron. El problema también es la falta de diálogo a veces, ¿cierto? Y eso ha ocurrido en todos las administraciones, ¿cierto? De la falta de diálogo a veces, o del poco alcance que a veces alcanza a tener la institucionalidad cultural con todo el Parlamento, digamos. Eso ha sido así históricamente. Pero a mí me pasa algo cuando lo escucho, digo, tanto prejuicio. Sí, porque hay prejuicio. A lo mejor nosotros también tenemos que hacer un mea culpa de que no hemos sabido comunicar, quizás. Bueno, igual hay que decir, como lo hablamos en el Cagüín también, ¿cierto? Que hay una batalla cultural y una batalla comunicacional brutal, que nos está costando mucho decir, expresar y que la comunidad entienda lo que está pasando, porque no tenemos dónde hacerlo. Entonces, ahí hay un problema importante, y por eso que es tan relevante el concepto de democracia cultural, porque cuando hablamos de democracia cultural, no solamente estamos hablando de fortalecer los grandes centros culturales regionales, que son muy importantes, sí, por cierto, sí, pero también son importantes aquellos centros, aquellas organizaciones culturales barriales. Sí. Las radios comunitarias, Antonella. Las radios comunitarias es un tremendo espacio que la gente escucha en sus territorios. Y que han sido históricamente perseguidas. Y que han sido históricamente perseguidas, y que han sido históricamente, esto es lo peor de todo, invisibilizadas. Entonces, por eso que nos parece importante este concepto, y por eso que nos parece que tiene que ser parte de una política pública cuando estamos hablando de un gobierno, al menos que se dice democrático. El otro punto que nos parece importante, aparte del 1%, que es un sistema de financiamiento diverso, que se ha avanzado también un poquitito, ¿cierto? Pero que todavía falta, y que es el fortalecimiento de los PAOC. Expliquemos qué son los PAOC. Sí. Los PAOC son los programas de apoyo de organizaciones colaboradoras. Tenemos un sistema de financiamiento histórico en nuestro país, que son los fondos concursables, ¿cierto? Desde el 93. Desde el 93, exactamente, y que siempre ha ido creciendo, poquito, o se ha mantenido, pero en general va creciendo. Pero ese sistema de financiamiento, que además tiene que mantenerse y tiene que seguir creciendo, porque en Chile tenemos diariamente cientos de personas que se van titulando de distintas áreas artísticas, ¿cierto? En esta universidad también, por cierto. En esta universidad muchísima gente. Muchísima gente. Y porque los bienes culturales le hacen muy bien al país, al mundo, ¿cierto? Eso no está en duda y no está en cuestión. Pero en paralelo a eso, debe haber otras maneras de financiar las artes y las culturas y los patrimonios a través de las organizaciones. Porque son las organizaciones culturales las que están en los barrios, en los territorios, las que finalmente hacen la política pública. Y ahí, en Bachelet, ¿cierto?, se crean los POIC, que después pasan a ser PAOC, que son estas organizaciones colaboradoras y que se han ido incrementando, y que están a lo largo de todo Chile hoy día, y que son organizaciones que efectivamente están haciendo la política pública, que están contribuyendo al desarrollo del país, y que requieren este financiamiento, que ya no es por un proyecto, eso es importante, es un financiamiento para la organización, para su plan de gestión, para pagar la luz, Antonella. Sí, o sea, decir, para la gente se lo puede imaginar, Ictus tiene PAOC. Ictus tiene PAOC. Entonces, ¿cómo decirle a Ictus, que está cumpliendo 70 Teatro años? El Puente. Teatro El Puente. Ictus 70 años. Exactamente, o sea, decirle a la gente del Ictus, tiene que demostrar todos los años con un proyecto. Exacto. Que vale la pena que el Estado le apoye, ¿no? Exacto. 70 años. Uno que yo amo especialmente, porque amo a sus creadores, el Museo de Arte Moderno de Chiloé. También. Que también tiene PAOC. Centro Arte Alameda. Centro Arte Alameda. Una sala de cine, ¿cierto? Entonces, claro, son instituciones que postularon a fondos toda la vida 93, y que en algún momento se requería hacer una distancia entre estas organizaciones que se han sostenido contra todo, que tienen una propuesta consistente a lo largo del tiempo, que tienen un equipo a lo largo del tiempo, que tienen trayectoria. Exacto. Es la valoración también de la trayectoria de organizaciones de 10, 15, 20, 30, 70 años en el caso del Ictus, y eso no es algo que pueda cuestionarse.
porque no solamente le da valor al desarrollo artístico, cultural, también a la economía, por cierto, pero también le da desarrollo a las personas que asisten a esos espacios, como ellos irradian también arte y cultura, como son espacios de creación, pero también de formación, también de exhibición, también de difusión, y es fundamental que eso continúe. Los puntos de cultura. Los puntos de cultura, que es una propuesta de este gobierno, que para mí pone también el centro y el foco en la democracia cultural también, porque cuando estamos hablando de los puntos de cultura estamos hablando de organizaciones culturales que emergen y se generan y se crean en los propios barrios y en las propias comunidades. Por ejemplo, el Centro Cultural La Feria, que está en Los Espejos, una organización antiquísima que viene haciendo el carnaval de Víctor Jara, que además tiene espacios formativos en su barrio, en su territorio, que genera arte, que genera un espacio también de cohesión social en esa comuna. El Festival San Antonio Padua también. Alguien podría decir, un festival que tiene 33, 34 años, alguien podría decir que ese espacio no es digno de un reconocimiento, de visibilizarlo, de difundirlo, de valorarlo también a través de un financiamiento, y que ese financiamiento no esté por el proyecto que postuló, sino que por su trayectoria. Y claro, y que también darle una tranquilidad a ese equipo y a su comunidad, de decir, esto va a continuar. Exacto. Ustedes tranquilos que esto continúa y no depende de si justo este año había jurados, había un fondo, había... Es súper importante lo que dices, porque no es solamente el equipo de artistas o de gestores que están ahí, es la comunidad, porque a veces la gente también se lee, a veces quizás una tampoco lo comunica tan bien. No es trabajo para esas personas solamente, es un espacio que se beneficia a la comunidad, que la comunidad valora profundamente. Es un espacio, insisto, de cohesión social, de desarrollo creativo. Entonces, cuando hablamos de mejorar la calidad del país, cuando hablamos de qué está pasando con los jóvenes, si dejamos el arte al lado, y si dejamos el arte de la educación también fuera de esto, es difícil que pensemos en un desarrollo de un país más justo, más equitativo, más digno, más feliz también, Antonella. Sí. Ahora, alguien tiene que hacer eso, ¿no, Ale? Y hay también una pregunta que también fue parte del programa de este gobierno, que tenía que ver con la condición de los trabajadores y trabajadoras del arte. Y te lo pregunto a ti especialmente porque la UNA representa, como decíamos, ¿no?, a trabajadores y trabajadoras del arte organizados. Entonces, pregúntate por la preocupación que hay a ese respecto, ¿no? Porque aunque se han avanzado en leyes que aseguran contrataciones incluso para proyectos como en el caso del audiovisual, ciertas condiciones laborales, todavía estamos lejos. Y hay muchísimo que avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, el otro punto importante que también les vamos a entregar a los comandos es el trabajo cultural decente. Poder terminar con ese estatuto que parte también en este gobierno, que no se termina, ¿cierto? Y que pueda dar reconocimiento, visibilidad y seguridad a las trabajadoras y trabajadores de la cultura. Eso también es fundamental porque, mira, no sé si fue en junio o en julio, una semana, sé que era invierno porque estaba el día súper gris cuando hice esa reflexión, y fue como bien triste. No sé, en 4 o 5 días me habían llegado 5 rifas y eventos para ayudar a compañeras y compañeros que estaban en una situación precaria de enfermedad o de algún accidente, en fin. Entonces, sectorizar quiénes somos, cuándo trabajamos, cómo aportamos, porque también aportamos. Si no es que, porque también la gente dice, no, porque quieren que les pasen la plata. No. O sea, hay gente que trabaja gratis. No, la gente trabaja y trabaja mucho. Lo que pasa es que hay mucha informalidad todavía. Sí. Hay mucha boleta de honorario. Tú todavía puedes ver cuando la gente te dice, no, mejor la boleta no, el contrato no, prefiero la boleta. Entonces, todo eso está asociado. Primero, hay una falta también de conocimiento parte de nuestro sector, que es algo que tenemos que mejorar y que tenemos que satisfacer, pero también hay una falta del Estado de brindar un espacio seguro para las y los trabajadores del mundo de las culturas. Y es una deuda histórica que empieza a desarrollarse en este gobierno, pero que a algún punto también se frena y no se termina, digamos, que hay que darle continuidad a eso.
Así que ese también es un punto importantísimo y relevante del trabajo cultural docente. Bueno, vamos, tú sabes que tenemos a la Bárbara Negrón viniendo Sí. por lo menos una vez al mes haciendo los análisis La escucho, de la escucho. cómo van las propuestas desde el Observatorio de Políticas Culturales, pero también te vamos a invitar, y tenemos proyectos con la UNA para el próximo Sí. año, te vamos a invitar, Alejandra, para que sigamos haciendo el recorrido, ¿no? Y por supuesto vamos a avisar cuando sea cuando nos acerquemos al 3 de diciembre y a este conversatorio que vamos a tener con los representantes de cultura de los candidatos que pasen a segunda vuelta. Muchas gracias por venir. Sí, ¿puedo decir dos cositas? Sí. Antes de cerrar. La primera, que el otro punto importante y relevante que nos faltó decir, que voy a dejar el titular nomás porque no tenemos tiempo, pero es la educación artística. Uy, pero es que ¿Cierto? Ese es un programa aparte, pero es imposible pensar en el desarrollo de un país si no tenemos la educación artística como eje fundamental en la educación. Entonces ahí también hay una falta de articulación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, en fin. Para otro capítulo. Solo bajar, educación artística no significa formar artistas, No. significa ocupar valores que tienen que ver con la creación en la formación. En la formación de todos integral de todas y todos. Y invitarles hoy día al Centro de Arte Alameda, porque tenemos a las 18:30, como la Unión Nacional de Artistas convoca con el Centro de Arte Alameda y con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a ver Denominación de Origen, ese documental, en el marco de la celebración del mes del cine. Es una ficción. Sí. Es una ficción, Es parece una ficción documental. No, usted, Es una ficción documental, pero que ha tenido bastante... Yo no la he visto, la voy a ver hoy día. Estoy muy... Ah, No la he visto. no la he visto. No. Estoy feliz que la voy a ver hoy día y tenemos un conversatorio muy interesante con su director también al respecto, así que están todas y todos invitados. exalumno de acá, de saber. ¿En serio? Tomás Alzamora es egresado Alzamora UNIAC. egresado UNIAC, Sí. mira. Bueno. Y va a estar la fabulosa Rosa Alford, que queremos mucho, y Daniel Miranda, documentalista directiva de ADOC. Van a estar 18:30. 18:30. Tienen que sacar sus tickets en la página de Centro Arte Alameda. O también pueden ir por el Linktree del Instagram de Una Artistas. Una.artistas también pueden sacar su entrada para que vayan hoy. Gracias, Alex. Gracias a ti, Antonella. Nosotros vamos a la música, ya regresamos.